Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía con la Iglesia Embajadores de Cristo a las Naciones. Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan de esta manera, como lo hemos estado haciendo del diario de un discípulo. Sucedió que el día número 58 se nos traspapeló, y para no perder el hilo de lo que veníamos estudiando, vamos a recuperarlo haciendo un resumen de esta manera. Así que vamos primeramente a hacer una oración y que el Señor nos bendiga por medio del estudio de su palabra. Bendito Señor y Salvador, gracias te damos en esta noche tu grande bendición de poder abrir las Escrituras. Mi Señor, muchas gracias porque estás tocando las vidas a través de este canal de Embajadores de Cristo a las Naciones, rogando, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable y quien nos dé, Señor, aquello que necesitamos oír para ser alimentados y la fuerza para poder obedecerte. Que esta palabra, Señor, se quede grabada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues este es el día número 58 del diario de un discípulo, el cual llevará por título Ciegos Voluntarios. Quisiera preguntar, y allí en tu lugar reflexionar un poco acerca de si tú en alguna ocasión has sido voluntario para algo, a lo mejor en la escuela, o a lo mejor en tu vecindario, allí donde tú vives, en la colonia. Yo recuerdo que un par de veces tuve la oportunidad de ser voluntario en algunos programas, por ejemplo en la universidad, para ir a plantar algunos árboles a una montaña, o cerca de la colonia también, en la casa, para pintar algunas bardas. Yo quisiera explicarte un poco de lo que es un voluntario, en qué consiste un voluntario. Un voluntario tiene una característica, que es aquel o aquella que se integra a cierto grupo para trabajar, para realizar alguna actividad, pero por decisión propia. No es ni obligado, ni forzado, ni tampoco busca una remuneración económica acerca para lo cual se ha puesto como voluntario en aquello. En la fe, el voluntarismo es muy importante y viene también marcado en la Biblia, y es algo que vivimos todos los días. Por ejemplo, tú estás en el camino del Señor por voluntad propia, por decisión propia y personal. Nadie te obliga, y si ese es el caso, créeme que no ha tenido ningún efecto lo que tú has hecho hasta ahora. Si son tus padres quien te obliga para poderte dar el permiso de salir, para poderte dar dinero, créeme que ese no es el evangelio que Jesús nos predicó. Dios quiere que seamos voluntarios, que le sirvamos, que le amemos, que le busquemos voluntariamente. Si nosotros estudiamos la palabra del Señor, vemos que las ofrendas, por ejemplo, que eran dadas en la construcción del tabernáculo, eran voluntarias. Dios dijo que cada uno llevara lo que estaba en su corazón. No era obligado, no había una cuota como tal. Y yo quisiera darte una pregunta para que reflexionemos. ¿Quién de nosotros desearía perder algunos de sus sentidos de manera voluntaria? Que alguien dijera, yo deseo ser un cojo voluntario, yo deseo ser un mudo voluntario. ¿Quién desearía no ver de forma voluntaria, perder el sentido de la vista? Yo quiero que leamos la palabra del Señor, Juan capítulo 9, y le vamos a dar lectura a los últimos versículos que cierran este 9º capítulo, desde el 35 hasta el 41. Y la palabra de Dios dice así: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaba con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos,
no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Recuerda que venimos estudiando la historia de la sanidad de aquel ciego de nacimiento. Para muchas personas, la salud es lo más importante. Incluso esa frase la has de haber escuchado en más de una ocasión, e incluso la habremos dicho, que la salud es lo más importante. En realidad la salud es muy importante. El tener un cuerpo sano, el tener todos nuestros órganos en completa función, el poder caminar, movernos, respirar sin ninguna dificultad. Pero déjame decirte lo siguiente con base a esto que acabamos de ver. Para Dios, la salud no es lo más importante. Y yo sé que hoy en día hay muchos movimientos, muchos líderes que promueven la sanidad a costa incluso de si es la voluntad de Dios o no. Pero esto nos enseña, esta historia y este último fragmento que acabamos de leer, que para Dios la salud no es lo más importante. Para Dios lo más importante es la fe que tú puedas tener, sin importar y muy a pesar de que estemos pasando momentos complicados de salud. Porque, ¿qué sucedería si Dios permite alguna enfermedad en nuestra vida? ¿Dejaríamos de creer en Él? ¿Pensaríamos que Dios nos abandonó? Dios realmente está con nosotros aún en medio de la enfermedad, sea una pequeña gripa o sea algo mucho más grave. Pero esto también lo podemos relacionar con la historia del paralítico de Betesda. No sé si la recuerdas, pero el paralítico había sido sanado y el Señor Jesús regresó todavía para encontrarse con él una segunda vez, porque faltaba lo más importante. Señor Jesús no nada más dejó sano a aquel hombre y ya nunca más le buscó, ni con este otro hombre dándole su sanidad de vista, sino que en ambos casos volvió y con el paralítico de Betesda le dijo: no peques más, porque es más importante que en nuestra alma guardemos el testimonio del Señor para poder acceder a la vida eterna. Y en este caso de este hombre, no se conformó el Señor con proveerle la vista, sino que regresa con él para hacer algo muy importante. Y yo quiero hacer énfasis en una palabra que viene en el versículo número 35, que es hallándole. Porque el hallar fue interés de parte del Señor Jesucristo. No fue que el hombre ciego, después de recibir su sanidad tras haber ido al estanque de Siloé, haya ido a buscar al Señor para agradecerle, sino que el Señor le buscó a él. Porque el interés primario del Señor es que nosotros seamos sanados de una enfermedad mucho más grave que se llama ceguera espiritual, que es lo que realmente nos impide ver a Dios. Y este hombre, cuando se encuentra con el Señor por segunda vez, escucha la pregunta más importante que cualquier ser humano escuchará. A lo mejor y tú deseas, señorita, joven, escuchar que aquella persona te pregunta si quieres ser su novio, si te quieres casar con él. Y deseamos y soñamos escuchar esa pregunta. Pero déjame decirte que esa no es la pregunta más importante que escucharás en tu vida. La pregunta más importante que escucharás fue la misma que el Señor Jesús le hizo a este hombre en aquella segundo encuentro, en aquella segunda ocasión, y le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Lo grandioso de este evangelio, hermano, querido amigo, lo grandioso de la doctrina del Señor Jesucristo es que el poder de Dios consiste en que puede haber ciegos físicos que pueden ver a Dios. ¿Cómo es esto posible? Si alguien lleva tiempo sin ver por alguna enfermedad, porque el cuerpo se desgastó, es posible ver al Señor, porque nosotros no vemos a Dios con nuestros ojos físicos. De hecho, dice la Biblia en el Nuevo Testamento
Por fe andamos y no por vista. Notas cómo lo más importante no es la salud física, sino la fe, porque aún sin salud puedes ver a Dios, que Él está allí contigo. Ahora, preguntémonos, ¿por qué le halló el Señor Jesús? Cualquiera puede decir, bueno, ya hiciste lo que nunca nadie pudo, ni la medicina de ese tiempo, ni ningún doctor de ese tiempo. Ya le regresaste la sanidad, ya puedes irte con la conciencia tranquila. La realidad es que no. El Señor siempre culmina el trabajo que inicia. A este hombre le expulsaron de la sinagoga, no sé si recordarás. Lo dice un poco más atrás. Lo expulsan de la sinagoga por no negar lo que le había ocurrido de parte del Señor, lo que había hecho con él. Entonces los fariseos y los religiosos lo expulsaron porque este hombre decía, yo no sé si es pecador, solamente sé que a mí me ha sanado. Y esto es muy importante porque en ese momento en que los fariseos expulsan al ciego, es en ese momento que el Señor le halla por segunda vez. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué enseña esto? Lo que te aleja del mundo te acercará a Dios. Sea lo que sea, tú puedes dejar de practicar algo. Tú has decidido dejar de decir algo, de pensar algo. Y eso que has decidido dejar atrás, que sabes que a Dios no le agrada, te terminará acercando a Él. Por eso la palabra del Señor dice, quien hurtaba, no hurte más. Tú puedes a lo mejor haber practicado la mentira mucho tiempo, pero un buen día has decidido que ya no quieres ser así. Y eso que has dejado atrás, eso que has dejado de practicar, que el mundo te rechazará, que el mundo ya no te invitará, que el mundo te aborrecerá, te acercará al Señor. Dime tú si no vale la pena. Entonces, muchos tienen miedo de perder amistades, muchos tienen miedo de dejar de ir a tal o cual lugar, porque sentirán que se quedarán solos, que ya nadie les hablará, pero eso será la decisión más valiente que puedes tomar, porque te terminará acercando a Dios, y Dios te encontrará, y Dios te hallará, y Dios te terminará sanando de tu alma, que es verdaderamente lo importante. ¿Por qué le halla el Señor? Porque el ciego había mostrado una fidelidad que a veces tú y yo escondemos o guardamos únicamente para los domingos en la iglesia. Llega el domingo, le soy fiel al Señor, voy a la iglesia, canto, oro, ofrendo, escucho la predicación, pero de lunes a sábado le soy infiel. Este hombre, este ex ciego, no fue así, sino que ante el mundo, ante quien aborrece al Señor, ante quien desprestigia al Señor, se levantó y con voz fuerte, sin titubear y lleno del Espíritu Santo, con total valentía, dijo y defendió al Señor. Y Dios es fiel, aun cuando nosotros somos infieles, pero sobre todo muestra su fidelidad con aquellos que le son fieles en situaciones completamente adversas y desfavorables. Cuando el mundo te dobletea, te tripletea en número, cuando ellos tienen las posibilidades, los recursos, pero aún así decides serle fiel al Señor, Dios va y te busca. Por eso la palabra del Señor dice que el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Este hombre había sido fiel, había mostrado fidelidad con muy poco conocimiento de Dios, no sabía. Comenzaba diciéndole Señor, después profeta. No sabía todavía hasta este punto que era el Hijo de Dios, pero aún así decidió ser fiel. ¿Qué te ha dado el Señor y qué tanta fidelidad has mostrado tú? A veces Dios no nos da más, porque con eso poquito que tenemos, no hemos sido fieles al Señor. Versículo número 38, quisiera que lo leyéramos, y dice así: y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Esta es la mejor respuesta que podemos decir. Es la mejor respuesta que podemos dar ante la pregunta de ¿crees en el Hijo de Dios? Muchas veces
cuando se nos presenta la oportunidad de aceptar al Señor en nuestra juventud, pensamos en qué vamos a perder, qué beneficios voy a obtener, qué cosas voy a tener que dejar. Y a veces nuestra respuesta es: ahorita no, vuelve más tarde, o más adelante, o en esta etapa de mi vida no, porque fíjate que apenas me estoy comenzando a desarrollar y me está yendo muy bien. Pero este hombre da la respuesta que todos deberíamos dar. Convencido, no forzado, no obligado. El Señor Jesús no le puso una pistola en la cabeza. No le dijo: mira que si no me reconoces y me aceptas, yo mismo te llevo de nueva cuenta al templo y que allí te hagan lo que mejor les parezca. No, este hombre con total convicción, que yo sé que tú y yo hemos percibido y sentido la convicción de Dios a la hora de decir amén a sus promesas, a la hora de no lo veo pero lo creo, es la misma convicción que tiene este hombre, y dijo: sí, creo, Señor, yo creo. Qué tremendas palabras, qué tremenda respuesta, porque tú y yo algún día la hemos dado, y es algo que tenemos que hacer todo el tiempo y todos los días. Creo, Señor, y caminar en fe diciéndole al Señor: creo. Y todos los días cuando te levantas, en tu día, cuando inicias, cuando comienzas, es decirle: creo en ti, creo en lo que estás haciendo y creo en lo que harás. Entonces, ¿quiénes son los ciegos voluntarios? Como te decía al inicio, nadie dirá: retírame la vista, yo la cedo, yo la doy, yo ya no quiero. No. Los ciegos voluntarios son aquellos que responden todo lo contrario a lo que dijo este hombre. Aquellos que dicen: no, gracias. Ellos que responden que no, han decidido ponerse una venda en los ojos, solitos. Han decidido ir por la vida sin ver. Han decidido ir por la vida completamente solos, porque Dios no puede habitar con alguien que no le desea, que no le cree, que no le invita a su corazón. Así que estos ciegos voluntarios son los que niegan del Señor y son los que viven en obscuridad, tal como los fariseos, porque ellos se ofenden. Ellos sabían que se refería a ellos mismos. Como dicen por ahí aquel dicho popular: les quedó el saco. La pedrada estuvo tremenda, pero fue directa. Los fariseos eran ciegos voluntarios, y hay mucha gente, incluso en las iglesias, dentro, que han decidido ser ciegos voluntarios, tristemente. Tristemente que aún pasan los años y siguen sin entregarle realmente su vida al Señor, sin decir creo, y que solamente se vuelven cristianos para quizá conquistar a la chica, que se vuelven cristianos porque allí van sus amigos. Y para terminar, quiero hacer énfasis en lo que sucede cuando uno decide creer en el Señor. Cuando uno decide creo y le adoras, porque eso es muy importante. No basta con quedarse únicamente en el nivel de decir creo, sino que le adoras. ¿Qué vas a hacer? La fe se ocupa para adorar al Señor. Y cuando le adoras y cuando le crees, el Señor Jesús y Dios mismo se revela a ti de la forma tal cual es. Él le dijo al ciego: soy yo con quien hablas, a quien miras. Cuando le creemos a Dios, Él se manifiesta a ti como ese Dios sanador que tanto necesitamos, como ese Dios perdonador, como ese Dios consolador, como ese Dios todopoderoso. Pero hay que adorarle. ¿Qué vas a hacer cuando Él se presente delante de ti? ¿Vas a reclamarle? ¿Te vas a quejar? Que es lo que comúnmente hacemos muchas veces. Desperdiciamos oportunidades cuando Dios viene a nosotros para externarle nuestras peticiones personales únicamente, para ampliar nuestro pliego petitorio. Pero aquí nos está mostrando que cuando Dios viene y se presenta y te dice yo soy, hay que adorarle. Quizá este hombre cayó de rodillas, quizá este hombre besó sus pies, quizá este hombre lloró ante su presencia. Todo lo que conlleve una adoración sincera de corazón, Él lo va a reconocer y Él lo va a aceptar. Esa es la recompensa que obtenemos de parte de Dios en esta tierra cuando le creemos.
Y cuando le adoramos, se revela a nosotros. Qué tremenda compañía, qué tremenda presencia, la gran gloria, la misma presencia del Dios Todopoderoso sobre nosotros, en medio nuestro. Y es así como concluimos este capítulo 9 y continuamos con nuestra serie normal del diario de un discípulo en los próximos videos. Únicamente para terminar, me gustaría que hiciéramos una oración para finalizar, que cerráramos nuestros ojos porque Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Señor Jesucristo, gracias por este tiempo de escudriñar tu palabra y tu Espíritu Santo hacernos entender lo que significa esta historia para este tiempo en realidad. Perdónanos si hemos decidido ser ciegos voluntarios para seguir en nuestros placeres y nuestros deleites. Perdónanos si nos hemos puesto nosotros solitos una venda en los ojos, la cual nos ha impedido ver tu gloria y tu presencia. Señor, yo hoy oro porque seguramente habrá quien vea este video y escuche este mensaje, Señor, que sea redarguido por medio de tu Espíritu Santo, Padre Santo, para dejar de ser ciegos. Gracias porque nos has hallado, gracias porque nos has encontrado. Gracias porque no únicamente nos has dado ese empleo que pedíamos, no únicamente nos has dado esa familia que necesitábamos, no únicamente nos has dado esa casa que rogábamos o esa sanidad que tanto anhelábamos, Señor, sino que nos has dado lo más precioso y lo más grande, que es la salvación de nuestras vidas, y no por nuestras obras, sino por tu misericordia y tu grande amor, Señor. Que toda venda sea retirada de nuestros ojos y que podamos ver con claridad, Señor, seguir andando por fe en esta vida para seguirte glorificando y dándote a conocer delante de los hombres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para finalizar, únicamente invitarte que sigas en contacto con nosotros, en conexión, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Estamos como Embajadores de Cristo a las Naciones, EDC a las Naciones, y allí podrás encontrar un contenido que edifique nuestra vida y que siga enseñando acerca de la palabra bendita de nuestro Dios. Un saludo para todos y que Dios te bendiga.